Es decir, que lo que estaba diciendo antes, se me ha cortado. Es que aquí la gente nos quedamos con la cuestión, digamos, de lo que es puramente subjetivo. Aquí nadie quiere trascender, nadie quiere poner bases para crear puentes, digamos, que lleven a seguir manteniendo lazos. Aquí todo el mundo se queda con lo personal, todo el mundo está muy enfadadito, está todo el mundo muy asqueado, para lo que quieren, porque aquí resulta que nos molesta todo mucho, pero resulta que nos molesta algo, pero resulta que luego lo que supuestamente nos está molestando somos los primeros en que hacemos algo para que nos moleste. Pero sin embargo, como tenemos esta capacidad selectiva tan arbitraria, hay cosas que nos molestan, como es el caso del calor, por ejemplo, que la gente molesta el calor para lo que quiere. Y la gente luego le molestará el frío para lo que quiere. Y la gente aquí le molestará esto para lo que cada uno quiera. Arbitrariamente, aquí cada uno pone sus fronteras, sus límites. Claro que eso no es así. A mí una cosa me puede molestar o no, pero vamos a ver, si tú estás ahí a 35 grados, pues da igual que tú sientas calor o no. Si pone ahí 35 en el termómetro. Y si estás a 15 grados, eso que frío. Eso que frío o calor. 35 grados que es tu cuerpo, 37 grados. El cuerpo de todo ser humano, 37 grados estamos. La temperatura corporal, aunque estés en invierno, estés en verano, 37 grados. 36, 37 grados. ¿Eso qué es calor? Claro, ¿cómo se mide eso? La temperatura pone que es el termómetro, 37. Pero claro, sensaciones que tenga uno. Sensaciones que tenga, claro. Intercambio de energía, materia. Eso es la homeostasis. La homeostasis. La tendencia que tiene el organismo, la tendencia que tiene todo organismo a mantener un equilibrio interno debido a las variaciones que hay externas. Es decir, si hay un descenso de temperatura, el organismo para ajustarse a eso tiene que hacer para atender a ese equilibrio interno, tiene que tener o hacer para que ese equilibrio se mantenga. Y al contrario, si se eleva la temperatura mucho, lo mismo. Estamos con la homeostasis. Te tapas, de no sé qué, pero claro, hasta cierto punto. Porque si tu cuerpo son 37 grados, a 40 grados, que está fuera de la temperatura exterior, 40 grados. Y tu cuerpo 37. Pues evidentemente esa temperatura es muy fuerte. Evidentemente tú estás, digamos, absorbiendo calor. Pero si tú tienes 37 grados corporal, que de toda persona, todo el mundo tiene 36, 37 grados, más o menos. Si no tiene fiebre, claro. Si estás a 15 grados fuera, hay mucha diferencia de temperatura. Por lo tanto, para reajustar a ese cambio exterior, el cuerpo tiene que hacer un mayor esfuerzo. Porque, claro, desde otro punto de vista tendrá que generar el agua, tendrá que producir sudor para la termorregulación corporal, etcétera. Pero en otro ámbito, es decir, entonces, claro, ¿qué quiere decir con esto? Porque claro, si nos quedamos con cuestiones puramente subjetivas de las sensaciones que tenga uno, pues uno puede tener las sensaciones que quiera. Uno puede tener las sensaciones que le da gana. Pero claro, ¿la realidad cuál es? La realidad es que hay una serie de parámetros que por eso existen, claro. Y el tiempo, lo mismo, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo se cree que la gente que esto es, pues ir contando los meses. El año 2025, 26 el otro. ¿El tiempo qué es? ¿Qué tengo yo? ¿30 años? ¿25? ¿80 años? El tiempo es eso. Ve, así está la gente. Por eso están ahí están las facultades, ahí están los investigadores en física teórica. Y aquí esta gente se ve que cuando hablan del tiempo, que hablan del señor todo el auto. Hombre, el tiempo es una idea, que luego evidentemente estará más conceptualizada en un ámbito determinado. La física estará estudiando qué entendemos por tiempo, qué se refiere a eso. Ahí están los casos, de Einstein y compañía. Pero claro, la gente por el tiempo, ¿qué entiende? Pues no hay por dónde cogerlo eso tampoco. La gente ya cree que el cuerpo, tú ves a un cuerpo que se va más o menos deteriorando o se va degradando a nivel puramente fisiológico, puramente de la apariencia fenoménico, pero claro, como vemos, también depende de muchos factores. Entonces, ¿cómo podemos medir eso en función de qué? 35 años, 50, 60, y cómo tiene que estar, claro, puedes medirlo, ¿cómo se mide eso? Es decir, hay fórmulas de medirlo, pero eso tampoco no es así. Es decir, que aquí educación, lo que se llama educación, es un término que se utiliza mucho, que hay gente que no tiene ningún interés en indagar nada, y sin embargo, cuando te ven un poquito así alterado, o te ven que dices una cosa que no les gusta, automáticamente para ellos vas a ser mal educado.
Lo cual es curioso, porque no sabemos dónde saca la idea, dónde la saca. Se ve la ha sacado por arte de magia. Porque coge el libro poco, estudiar poco. Pero aquí la gente la lengua la tiene muy suelta, opina lo que quiere, y ahí se ve el ridículo que hace la gente. El ridículo, y eso es una cosa por lo que yo me he dado cuenta. Desgraciadamente he tardado mucho, esa es la pena. La gran pena mía es que yo he tardado muchos años darme cuenta de estas cosas. He tardado muchos años porque no me hubiese dado cuenta, pero bueno, la realidad de la vida es la que es. No puedo decir aquello, aquello. Es decir, pues me he enterado ahora, pues me he enterado ahora. Y además, ¿cómo me he enterado? Porque algo habré hecho, algo. Siempre que me dejan, porque tampoco está claro. Si no te dejan vivir, pues es muy difícil. Aquí el victimismo no vale, el victimismo es de otros. El victimismo lo vemos por todos lados. Yo, mío no es. Yo el victimismo no, yo hago con hechos. Y estamos lo de siempre. Libertad de, libertad para. Esto, libertad negativa, libertad positiva. Esto es lo de Isaiah Berlin, el filósofo de la política. Que la gente está como está. ¿Qué se podía entender? Libertad de o libertad para. Libertad de, libertad negativa. Que es aquel tipo de acciones o conductas, comportamientos que estarían libres de algún tipo de poder llevar, de ejercitarlos sin ningún tipo de obstáculo. De la libertad de. Por ejemplo, una persona que está atada no tiene libertad para moverse. Está atada. Por lo tanto, está privada, etcétera. Están, es decir, yo quiero. Y la otra, la libertad positiva, libertad para. Ya supondría es aquel tipo de proyecto o de acto o de que uno quiere o que hace, lleva a cabo, independientemente, digamos, libre, digamos, ya de lo que es algún tipo de obstáculo, digamos, que te lo puedan impedir, pero ya sería un poco de proyecto. De una cosa, libertad de, libertad para. Que esto es fundamental. Esto es fundamental porque una cosa lleva a la otra. Es decir, por ejemplo, yo digo, yo quiero ser libre para ser, yo qué sé, astronauta. Pues evidentemente tendré que tener una libertad de que me facilite o me impida que pueda tener unos proyectos y pueda tirar por ahí y a partir de ahí, si se van dando las condiciones, se van dando las posibilidades, pueda tirar por ahí y una cosa lleva a la otra y al final pues poder ser astronauta o no. Se ha quedado en el camino, pero claro, es libertad para. Libertad para quiere decir que evidentemente soy libre para hacer algo. Lo que supuestamente tengo que ser libre de antes. Porque si yo quiero ser astronauta, pero estoy atado de pies y manos, o por ejemplo, quiero ser lo que fuera, yo que sé, quiero ser, digo, yo quiero ser libre para, yo que sé, para irme a dar un paseo al jardín. Si yo quiero ser libre para ir a un jardín, lo que me tienen que dar es libertad de, esa libertad de la tengo que tener, que es libertad de poder moverme, salir, entrar, moverme. Porque si no tengo esa libertad de, no puedo tener libertad para ir al jardín o ir a la biblioteca o donde fuera. ¿Se entiende? Libertad de, libertad para. Esto lo dice Saya Barley. Libertad negativa, libertad positiva. Luego habría otros temas que se pueden indagar, porque la libertad es una idea también importantísima. La idea de libertad es una idea fundamental. Que esto, como es en tema de política y economía, es lo que más se utiliza por el tema del liberalismo y todo esto. Pero que es un tema que está allí y el liberalismo además tiene muchas caras y no se puede quedar uno ahí. Muchas escuelas del liberal y llama liberalismo en qué sentido. Liberal, pues en sentido ético, en sentido político, en sentido económico, no son exactamente lo mismo. No son exactamente, hay variaciones. Porque ahí estaría la libertad, el liberalismo sería la libertad del individuo, sería un poco. Pero estamos en eso, lo que digo. Porque Saya Berlin, que yo sepa, no era un filósofo, previamente era un filósofo del liberalismo, vamos a llamarlo así. Saya Berlin, el famoso filósofo judío este. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, libertad para, si yo quiero ser libre para ir a tal sitio, tengo que tener una libertad de que, porque no esté impedido para poder moverlo. Yo estoy atado de pies y manos, es muy difícil que yo sea libre para irme a pasear al jardín. Si tú estás en una cárcel, estás en una celda metido, no puedes decir yo soy libre para, yo qué sé, para ver una película. Si estás en la celda, tendrás que ponerte antes de alguien, tendrás que salir o ir al cine. Para ir al cine, que tendrás que, si estás encerrado no puedes verlo. Es decir, es una idea fundamental. La idea de libertad es una idea que está ahí, que es fundamental y que evidentemente también estaría vinculada también a la educación. Porque claro, mucha gente cuando se habla de educación o entiende educación, pues claro, lo que estamos diciendo antes, si se pierde la idea un poco y es muy vaga, muy difusa, pues evidentemente si nos quedamos en una cuestión puramente del comportamiento, de que una persona se comporta de una forma, pero eso ya es un tema etológico, es un tema ya de la psicología.
Porque la educación no se puede reducir al comportamiento de una persona, porque eso sería una cuestión de psicología, de etología. Entonces, la educación no es solo el comportamiento, los actos, acciones de una persona u otra. Porque entonces ahí la psicología y la etología tendrían que decir mucho. De hecho, lo hacen. Pero claro, en ese sentido, la educación es mucho más amplio. Porque supone una serie de instituciones que están funcionando, que pudieran cambiarse unas por otras, que supone unas ideas, unas cuestiones culturales, cuestiones religiosas, porque una sociedad política tenga una religión determinada, la que sea, pues pueda influir más o menos en los programas, digamos, educativos de una forma u otra. Y esa religión, pues estará de mayor manera integrada en una sociedad política y podrá llevarse a cabo de una forma u otra. ¿Pero qué ocurre? Pues que lo que estamos diciendo, que aquí educación es un término, una idea que se utiliza muchísimo, yo soy el primero, muchas veces yo la utilizo y no sé ni lo que estoy diciendo, pero dudo mucho que el que lo oye tampoco lo sepa, no lo sé, pero claro, porque se suele entender que la educación se suele reducir a cuestiones puramente comportamentales, cuestiones puramente de, pues eso, algún tipo de comportamiento ofensivo o fuera de la norma, digamos, entre comillas, cívico, lo que sea. Un señor que va por ahí, que sabe que con su moto está haciendo ruido, molestando, lo hace a propósito, porque como no hace caso a nadie, dice, como yo mi vida es, no le importa a nadie y me he gastado un dinerito aquí, pues voy a ver si hago ruido o algo, pero claro, ahí se ve el problema del ego diminuto, que ahí las personas, pues como tienen ego diminuto, pues tienen que buscar fórmulas muy burdas y muy zafias, muy groseras y en el fondo da pena. Te molesta, pero en el fondo como te da pena, la gente está buscando ahí fórmulas para ver si le hacen caso. Y claro, como no me hace caso nadie, pues voy a ver si la otra señora y el otro y claro, aquí está el tema que, claro, aquí la gente, pues eso, busca fórmulas para que le hagan caso. Y eso desde el punto de vista desde fuera, cuando tú te das cuenta de la pena que da porque da mucha pena. Porque claro, si a ti te interesa tanto que te hagan caso, pues tendrás que hacer algo para. Pero claro, si tienes que buscar fórmulas de ese tipo para que te hagan caso, pues ya, para vámonos. O sea, si al final resulta que para que uno le hagan caso, tiene que acudir a fórmulas tan penosas, por decirlo así, claro, porque evidentemente eso. Pero bueno, que hay cada uno. Pero ¿qué ocurre? Pues aquí está el tema, que la gente se cree que cuando habla de educación, pues entienden por una cuestión de un señor que ha faltado el respeto, que le ha hablado mal, pero claro, sí es lo que está diciendo, pero claro, si una persona, por ejemplo, te está argumentando algo, te está diciendo que esa idea, por ejemplo, si usted, por ejemplo, está poniendo al mismo nivel la demostración del teorema de Pitágoras, lo pone eso al mismo nivel que la alusión a que pudiera resolverse un problema, una cuestión puramente que no tiene, que es puramente mitopoética o mitológica, que además supone una cultura determinadas, porque claro, unas sociedades políticas se van desarrollando y evidentemente en unas sociedades determinadas, en determinadas épocas de la historia, pues hay sociedades, todavía las hay, que evidentemente esas sociedades políticas o culturales han utilizado por razones evidentes mitos de todo tipo para entender o explicar su propia realidad. Es decir, si no hay un desarrollo de la meteorología, no hay un desarrollo de la mecánica, de las ciencias físicas, químicas, hasta el siglo XVII, XVIII, pues evidentemente unas sociedades como tal, antiguas, para intentar entender una serie de fenómenos que están actuando ahí, la lluvia, una inundación, lo que fuera, la gente tendrá que apelar ¿a qué? Pues a los conocimientos que tenga, de lo que disponga, que serán puramente mitopoéticos, de animistas, religiosos, lo que fuera, y se entiende, evidentemente. Una sociedad política que no tiene un desarrollo científico, que no puede haber tenido, no puede decir que es que la lluvia, es que, es que resulta que ha caído ahí un- yo qué sé, un diluvio ahí o lo que fuera, o se inunda lo otro, o que resulta que el sol, esto, lo otro, el sol, es decir, no, evidentemente el sol será pues una deidad. Interpretarán si sale el sol y además depende que desde el punto de vista de la agricultura, de que esa aldea, comunidad pueda desarrollarse, depende de que el sol aparezca, no aparezca. Entonces, si tú no tienes unos conocimientos gastronómicos porque no has podido tenerlos, porque es evidente, pues tú tendrás que tirar. ¿Cómo tiras? Tendrás que explicarlo de buena forma.
¿Cómo lo explicas? Por cuestiones puramente por herencia. ¿Qué herencia recibes? Porque evidentemente es una deidad. El dios tal que aparece ahí, que es el sol, y hace esto, y si no está, nos pasa esto. Y si está, nos pasa lo otro. Y si llueve es porque está llorando. O diría el de la película está El cazador, del Suzola, que decía que digamos que el sol llueve porque el sol está triste. La metáfora de esa película. ¿Por qué llueve? Porque el sol está triste. Una metáfora preciosa. Pero ¿qué ocurre? Claro, esta persona, aunque sea, es un cazador de, digamos, de una etnia, no sé qué es. No sé, lo dice en la película. Pero por tradición. Pero claro, si estamos en el siglo XXI, año 2025, y resulta que en sociedades industriales, para explicar los fenómenos de la vida, que está en la ciencia, la facultad de las investigaciones, y resulta que para entender y explicar los fenómenos que nos ocurren, tenemos que apelar a que si fulanito me ha echado el mal de ojo, que si la otra me ha hecho no sé qué, que si tengo mala suerte, que si este me ha mirado con no sé dónde, pues claro, eso es tercermundista, eso es de sociedades tercermundistas hoy en día. Porque en el siglo hace 4.000 años, el que entendía las cosas así se entiende perfectamente. No había otros mecanismos Era imposible. Pero en sociedades industriales con desarrollos que están ahí, independientemente de que uno vaya ido a una facultad o no haya ido, no tenga conocimiento, pero uno está en un mundo, una sociedad política determinada, desarrollada, en el mundo, digamos, occidental que llaman, lo que sea eso, no puedes tú apelar a que si esto me ha pasado por cuestiones puramente que no se ven los nexos causales. Y además tampoco es una cuestión de puramente, aquí reducir la cuestión puramente de cuerpos. Aquí, que es que la gente cuando oye la palabra materialismo, la gente en general suele aludir o suele pensar en cuestiones puramente lo que se ve, lo corporal, lo que se ve. Entonces se ve que, pero claro, como si no hubiera cosas, como si no existieran cosas que no son visibles o que no tienen que ver con ser percibibles. Hay cosas que existen independientemente de que sean percibidas. Y no estoy hablando de espíritus, nada de eso, yo no estoy hablando de eso. Una idea, la que sea, es real. Lo cual no quiere decir que esa idea es real. Luego, evidentemente, tendrá más operatividad, ¿no? Es decir, aquí la idea de educación es una idea muy repetida que el que la utiliza no suele saber de lo que está hablando, el que la recibe tampoco, muchas veces, pero caso que se utiliza como una forma, digamos, de decir a una persona que sería una forma de decirle a alguien, una forma ofensiva de decirle a alguien, pues usted, como tal, como ser humano, como tal, usted no tiene ningún valor. Usted es una persona sin educación, quiere decir, pero no es eso, porque evidentemente la cuestión ética, lo que decía antes, claro, si tú, por ejemplo, esto se ve claramente, gráficamente aquí hay un ejemplo que se puede ver, si tú, por ejemplo, una persona que está en la calle, que dice tiene hambre, que no tiene para comer, ¿qué ocurre? Esa persona, pues a lo mejor una persona grosera o tiene un comportamiento extraño o poco empático, tú le das de comer, o le das algo para comer o para beber. Y esa persona a lo mejor pues te podrá dar las gracias o no. Y tú dirás, si no me ha dado las gracias por el bocadillo que le he dado. Y dirás, qué persona tan mal educada, lo que sea. Pero claro, ahí estamos confundiendo lo que es la ética, en este caso la generosidad, la estamos confundiendo con el plano puramente educativo. Lo estamos confundiendo, porque claro, una cosa en la cuestión ética es decir, darle a una persona un bocadillo para que coma, es para mantener su firmeza, su generosidad. Independientemente de que ese señor tenga la educación que tenga. Porque claro, si tú le das a una persona un bocadillo y le dices, no, devuélveme el bocadillo porque usted es un mal educado. Eso es ridículo. Eso es completamente ridículo, es absurdo. Son planos diferentes. Aunque tengan intersecciones. Entonces, la educación es una idea potentísima. Parece que hoy en día ha perdido peso porque se sustituye por otro tipo de ideas que están ahí funcionando, que le hacen, digamos, quedar un poquito en un peldaño inferior, que como son, por ejemplo, la idea de los derechos humanos, la humanidad, y estarían un poco sean más potentes. O yo que sé, la idea, podría decirse, yo que sé, hay ideas, por ejemplo, aunque la educación es importante porque es muy amplia, es una idea muy amplia, ya lo he dicho. En sentido arreglado, pues eso. Se entiende. Educación en un sentido arreglado, pues es los proyectos, planes y programas
de unas leyes educativas de un determinado país, sus gobiernos, los que fueran, que esa es otra. Muchas veces en un mismo país, que esto es una de las cosas también, que esto es lo que clama al cielo, que la gente como tampoco se entera porque están lo que están el de la motocita, el del tubo de escape, la otra señora riéndose a las 8 de la mañana el domingo, en la terracita, el otro con el perrito no sé cuánto, la otra señora con el fairy limpiando la caca del perro, la otra no sé dónde. Esta gente están ahí con eso, pero luego, cuando les preguntas a ver lo de la educación y todo esto, esta gente es como si, claro, le dices, esta gente no sabe por tirar, ¿eh? La gente no sabe por tirar. Pues claro, esta gente entiende, o no se dan cuenta, estos que están ahí que te he comentado, como tantos otros, que están con su copita de vino, con no sé dónde, que se van ahí con su motorcito a dar la vuelta, y el otro se van a hacer senderismo, que el otro se va a la piscina, el otro se va a no sé dónde. En fin, esta gente se han dado cuenta o no. Si se han dado cuenta, grave. Y no se han dado cuenta también de que hay cosas, como el caso de España, que resulta que supuestamente bueno, supuestamente, hay un programa educativo que sería común, que es un ministerio que se llama Educación en España, pero luego resulta que hay autonomías, comunidades autónomas que llaman, que tendrían transferidas las competencias educativas. Por lo tanto, podrían tener diferencias, vamos, en muchos aspectos completamente, pero completamente enfrentadas, diferencias educativas respecto al programa educativo común. Y en el caso de España se ve, no sé si en otros países también habrá alguno, no sé, pero en el caso de España se ve. Lo cual aquí es una de las cosas también que hace pensar a uno el panorama el que vivimos y que la gente está como está. Completamente degradada, da pena, a mí me da pena porque eso se ve. Tú no eres nadie, ni sabes de nada y te ves con unos problemas tremendos, pero te das cuenta, ves a tu alrededor y te da pena, te da vergüenza ajena. Porque al fin y al cabo es una cosa que te perjudica a ti, aunque no hagas nada tú. Pero la gente se ofende por todo, por cuestiones personales, pero las cuestiones de fondo o no se enteran, no quieren enterarse, porque, uy, qué grave es esto, uy, ahí, uy, qué drama. No, qué drama ni con el drama. Sí que resulta que si tú te has embarcado ahí, si no hay drama que valga. Si da igual el drama, como si te pones a reír. Y el caso es que, pues eso está el tema. Si en una sociedad política hay programas educativos que son incluso completamente divergentes, contrarios, porque nadie me explique cómo se puede sostener eso. Se sostendrá como se sostenga. Pero si esa sociedad política tiene programas educativos en donde unas partes están yendo contra el todo o están negándose todo, pues claro, esa gente que está en un sitio o en otro, desde el punto de vista de la educación reglada, ¿cómo se va a desarrollar? Pues de luego, por mucho que digan, esas personas pueden tener un nivel que evidentemente, es decir, el programa educativo de la autonomía tal. Resulta que esa gente, el programa educativo, reglado, normativizado, leyes educativas, fomento de tal, dicen, en ese sitio, por ejemplo, en la región autónoma, comunidad autónoma tal, resulta que hay el alumnado, la gente de tal a tal edad, tienen un nivel muy alto en conocimientos matemáticos, un nivel muy alto en conocimientos literarios, un conocimiento muy alto en conocimientos de científicos, en fin. Pero ¿qué ocurre? Que esa comunidad autónoma puede tener al mismo tiempo unas leyes educativas que estén negando o estén ninguneando o están directamente oscureciendo o directamente falseando la historia de ese propio todo al que pertenece. Lo cual, el resultado y el objetivo de todo eso me explica bien cómo va a ser. Son unos intereses de una parte. Y están opuestos a un interés de supuestamente una ley. Es decir, lo cual ya se ve el problema que evidentemente aquí se ve un problema que está ahí. Y esto pues lo estamos viviendo y padeciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Porque todo el mundo utiliza la palabra y la idea de educación. Aquí todo el mundo está muy ofendidito. Pero educación no se sabe muy bien lo que se quiere decir. Porque claro, educación, ¿a qué se refiere? La educación no es una especie de piedra que está ahí, no es un monolito, esto no es el monolito de la educación. ¿No? Porque la educación es lo que trato de decir, y es lo que se supone que está ahí, no es que lo diga yo. La educación son procesos, se van, digamos, cursos de una serie de grupos u otros que se van encauzando, una serie de normas, de pautas, de tal, pero que claro, evidentemente no es una norma que hay de fondo básica que rige y vale para todo
el planeta o lo que fuera, o para todo un país. Es decir, no puede haber ahí una homogeneidad ahí de... Y además, porque hay diferentes cursos, evoluciones, claro. No puede decir, cómo va a ser una educación, por ejemplo, como el caso de España? Es decir, si estás en una situación en la que estás, tú no puedes decir que a la gente le digas, es que resulta que los males de España, es que, es que ahora mismo los males de España, como la gente ya no va a misa, la gente que ocurre, pues resulta que el problema es como la gente ahora no tiene decencia, porque no va a misa, han perdido la fe. Hombre, pero claro, estamos en el año 2026, una evolución de una sociedad de para lo bueno o para lo malo, lo que no puedes tú creer o pretender que porque vuelvan una serie de ideas, las que fueran, de tipo religioso o lo que sea, a instaurarlas, eso va a suponer que va a arreglar los problemas de un país. Pero si es que eso, claro, eso es absurdo. Porque claro, cada curso, las sociedades políticas tienen un curso. Tú no puedes decir, por ejemplo, ahora que una persona, por ser homosexual, es poco más o menos que un delincuente. Es una persona normal. Eso no puede decir eso, porque eso es completamente absurdo. En determinadas épocas de la historia, pues evidentemente, por intereses de unos y de otros, estaba ahí. Pero claro, hoy en día no puedes decir, ¿cómo vas a decir que una persona por ser homosexual o ser... Es decir, claro, completamente. Y además, que se ve, porque por la misma razón, por qué no sea homosexual, entonces que estamos viendo que están violando y asesinando a todo el mundo, entonces, es decir, no, este tipo de cosas. Es decir, una educación tiene que estar, evidentemente, en el mundo, tiene que ser unos programas educativos, una educación global, tiene que mirar el mundo en el que vive, el país en el que vive en la actualidad. No puedes tú vivir ahora intentando instaurar o pretender instaurar una serie de normativas con ideas que ya completamente están fuera de lo que es la realidad actual, contemporánea. Es decir, no se puede aplicar ahora con lo que decir. Además es ridículo eso. Eso es ridículo, es absurdo. La política tiene unos cursos, una corriente se va moviendo de una forma u otra, entonces ¿qué ocurre? Pues que la educación en sentido amplio tendría que tener unas normas que sean más o menos comunes, pero claro, viendo, objetivando las propias mm, realidad presente, el presente en marcha. Evidentemente el presente en marcha no sale de la nada, pero claro, tú no puedes ahora pretender que es que como hay falta, se ve la degradación, la falta de respeto al prójimo, porque se ve por todos lados, el poco aprecio digamos, al sufrimiento ajeno. Prácticamente en todo caso, en la mayoría de los casos es como directamente como ninguneo. Pero no es así, porque realmente al mismo tiempo la gente, como ya ve que no hacen caso a nadie, la gente cada vez hace más, es inversamente proporcional. La gente está empezando a ver la poca atención que va recibiendo todo el mundo. Y entonces, inversamente proporcional, lo que pretendemos es hacer muchísimas más cosas para llamar la atención de la forma más burda, ridícula posible. Y como hay mecanismos y medios y tecnologías que posibiliten que eso se pueda extender y llevar a cabo, pues lo estamos viendo. Pero claro, eso es una realidad que hay. Es una tecnología que la que hay, uno no puede decir es absurdo como decir uno, es que resulta que hay una tecnología que facilita este tipo de problemas. ¿Y cómo se prohíbe eso? Me puedes hacer algún tipo de reglamentación, lo que tuviera, pero claro, hay una tecnología que eso además está en desarrollo, que esto a ver cómo se para y a dónde lleva. Y está ahí el tema ahí, está la inteligencia artificial y todo lo que se deriva. Que eso no ha hecho más que empezar. Estamos el gracioso de turno, el chistecito, el otro, el humorista con su tal, pero luego resulta que esta gente está para lo que están. Entonces la idea de educación es una idea potentísima que todo el mundo la utiliza y aquí resulta que tú no puedes decir nada, intentas aquí, la realidad es que uno intenta poner de su parte, no te va a escuchar nadie, porque no te escucha nadie, es la realidad de la vida. Y esto, por si a alguien le puede interesar, pues se queda aquí. Y si a alguien le pudiera valer de algo, pues para eso lo hace uno. Porque uno, aunque uno sea más o menos solitario, tendencia a menos a interactuar con la gente, sea más tímido o no, quiera más tranquilidad menos. Independientemente de eso, en la vida hay que tener algún tipo de proyectos que sirvan no solo para satisfacciones personales, proyectos que puedan servir a otras personas, del tipo que sea. Independientemente de que uno ejerza una labor, un trabajo, te pagan, evidentemente eso puede ser útil, evidentemente lo es para muchas cosas. Es obvio, cualquier tipo de trabajo lo puede ser, es útil en muchos ámbitos.
lo cual también ahí está el tema, que eso lo tratamos en otros vídeos. La idea de trabajo también ya sabemos lo que es. Una idea como muy oscura, muy confusa, pero claro, porque evidentemente una persona puede ejercer una labor que le pagan, una actividad porque le pagan de tal hora a tal hora, que es además útil y necesaria en lo que fuera. Eso está ahí. Pero al mismo tiempo, esa persona puede tener, ¿lo veis? Es lo que, que te decir, lo que trato de decir en este vídeo. Al mismo tiempo, esa persona puede tener o asumir como proyectos personales una serie de ideas de educación que sean completamente autodegradatorias y degradatorias para los que tienen a su alrededor. Luego tampoco se puede reducir la realidad o la vida de una persona, se puede reducir a su trabajo. Eso lo he tratado en los temas. El trabajo tiene la utilidad que tiene, pero una persona no es el trabajo que hace. Aunque uno pueda pensar que yo, mi trabajo, hago una... Porque claro, una persona, por ejemplo, que está en un albergue por ahí, que está dando de comer a mucha gente, y no tiene para comer, lo está dando una cama, lo que sea, esa persona seguramente no tiene un sueldo. No sabemos del dinero de viene, si viene una subvención o lo que sea, pero esa persona no le puede decir que está haciendo un trabajo. Se llama que si esa persona está haciendo trabajo, no, porque entonces, claro, el otro señor que está en una oficina, o el que está contando los chistes en televisión, el señor de los tirantes ese, que le están pagando por leer chistes en televisión un dineral tremendo todos los meses y tiene un montón de casas. Si ese señor le llama trabajador a ese, y trabajador es la señora o señor que está ahí en el albergue, que está dando de comer a mucha gente, hombre, si le llama trabajador al otro y al otro también, cuando vemos que son una persona es una persona completamente, sabemos lo que es, y la otra persona está haciendo una labor que está ayudando a muchísima gente, si le llamas trabajo le estás degradando. Porque le estás igualando a una persona que es una persona que solo vive para su... Entonces no puede ser. Por tanto, una persona no se puede reducir solo al trabajo. La vida de una persona no solo el trabajo, por muy importante y fundamental que sea, obviamente. Y además ya lo he dicho mucho en otros vídeos. ¿Cómo se mide esto del trabajo? Ese es el menudo problema. Pero claro, ¿cuál es el tema? Una persona, es decir, si una persona solo vive para sí mismo, pues evidentemente esa persona no tiene educación. ¿En qué sentido? Pues que evidentemente para que se tenga educación tiene que vivir porque está con otros. Vivir es vivir para otros. Esta es la realidad. Tú haces aquí, estás grabando un vídeo o lo que fuera, es para otros. No puede haber o no puede haber nadie, no lo sé. Pero tú lo haces para otros. No lo haces para uno mismo, no hace nada. Uno no hace nada. No tiene ningún sentido, eso es absurdo. Uno no vive para sí mismo. Y además es una cosa que es evidente. No hace falta que lo diga yo. Cualquier cosa que hacemos, hacemos siempre todo el mundo en ejercicio. Todo el mundo las cosas que hace siempre hace pensando en lo que digan, lo que vayan a pensar los demás. Eso es una cosa evidente. Por eso nos afecta tanto que nos digan. Tanto si nos dicen como si no nos dicen. Si no nos afectara nada, podríamos tirar a nadie. Si a nadie o esperase recibir algún tipo de atención, podría pensar uno que efectivamente, como no se recibe atención, nadie, claro, entonces ahí estaríamos en un asunto del solipsismo. Aquí en la mente hay una mente y no hay nada más, solo hay una mente. Pero todos sabemos que hacemos las cosas siempre de una forma o de otra pensando en que alguien la va a atender, de una forma u otra. Aunque sean las cuestiones más banales o triviales de la existencia humana, del quehacer diario, un tipo de... Porque todo el mundo pretende, quiere ver, que le hagan caso, todo el mundo lo que quiera en el fondo es que digan, mira, es que soy alguien en la vida, soy importante, soy especial, es que, claro, yo no soy... Pero la realidad cuál es que efectivamente se puede dar caso, se puede dar caso, pero claro, ¿especial en qué sentido? ¿En que tienes emociones? ¿En que está uno triste y está completamente deprimido? ¿Eso es especial? Pues como tú hay millones de personas, pues a ver, ¿en qué motivo es usted especial? Que estoy todo el día riéndome, todo el día, pues lo mismo, ¿en qué motivo es especial? Personas ilustres de la historia de la humanidad, gente que ha contribuido en investigación, en descubrimiento de todo tipo, que están ahí los nombres, de todo tipo, y cualquiera que indaga un poquito, estudia, ha visto que esas personas, lo que se ha conocido de ellos, su biografía, pues ha estado llena de penurias, incluso de problemas, incluso de cosas que han hecho, que incluso fuera del ámbito puramente del que se conocen, han hecho cosas que hoy día, hoy día, podrían ser incluso cuestionables desde el punto de vista ético, moral o lo que fuera. Y sin embargo, claro, esa persona y son todavía referencias en campos científicos, lo que fueran. Pero si indagas la vida de esa persona, o Mozart o el otro, claro, a uno no, Mozart, ahí lo tienes.
pues ni siquiera tuvo digamos, un funeral, como un entierro, digamos, individual, porque lo metieron en una fosa, por lo visto, porque había una epidemia de esto. Es decir, ni Mozart se libró, digamos, de eso. Sin embargo, y bueno, y el otro, y Van Gogh, todo el mundo con Van Gogh, murió en la miseria, completamente. Pero ya no solo eso, independiente del carácter que tuviera uno u otro, Van Gogh o el otro, o Mozart o Beethoven, o la ciencia, muchísimos ejemplos, Newton, que si tal, que si igual, pues eso, es decir, pero claro, cuando tú haces algo, es decir, la gente siempre hace algo con el propósito de que le pueda valer o ser útil a alguien o algo. Eso, a menos, inmediatamente, más cercano, más próximo, o tenga el radio de acción que tenga, pero uno tiene que tirar, siempre propende a eso. Porque no tiene, es decir, la autosatisfacción personal sería que, por otra parte, en ámbitos concretos puede ser algo lógico, todo el mundo tiene que distenderse, tiene que deshagarse, entre comillas, cuestiones de todo tipo, uno no puede estar todo el día, evidentemente, implicado, absorbido, porque evidentemente puramente, es una cuestión puramente orgánica. Necesita poco, vamos, necesita uno muchísimos ámbitos, porque si no sería agotador. Necesita otros campos, otros ámbitos, otras acciones, actividades que le hagan a una persona más o menos poder distenderse de alguna forma. Algunos lo llevan al extremo de lo que decía antes, que algunos la vida, en lugar de utilizar lo que es el entretenimiento, de extenderse, el descanso, crear, digamos, actividades alternativas o que te relajen o cosas, algunos la llevan al extremo de simplemente, digamos, hacer que toda su vida gire respecto a la satisfacción de esa actividad o el deseo de esa actividad o el producto de lo que se deriva, lo que se produzca se derive de esa actividad. Lo cual no es eso. Una cosa que una persona tenga que tener, tienes unas actividades y evidentemente tienes unas actividades y en función de esas actividades, pues evidentemente tendrás que estar más o menos enfocado. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en una consulta, por muy gracioso de que seas, un médico, y le va una persona ahí, un paciente, que le está contando unas penurias, unos sufrimientos, o que tiene una enfermedad gravísima, lo que sea, si el médico se pusiera a empezar ahí a despreciar a la paciente, a reírse de ella, pues ¿eso qué sería? Pues eso no sería ni medicina, sería ni nada. Sabemos el caso del doctor ese de la televisión, de la serie, el Doctor House. Pero claro, no nos olvidemos que ese señor estéticamente era lo que se hacía ver, un tipo desagradable y tal. Pero claro, el tipo, en su oficio, lo que se daba a entender en la serie, era un tipo súper eficiente, que era médico. Y el tipo, lo que se veía en la serie, que es lo que se tiene que ver. Que el tipo, ¿cuál es? Si un señor tiene un problema, lo que el tipo que enfocaba es en resolver el problema que tenía de salud esa persona. Otra cosa es, estéticamente, que el señor fuera un desagradable, fuera más esto, más lo otro, tuviese ese carácter. Pero claro, el ejercicio como médico lo estaba ejercitando. Es intentar resolver el problema de salud de un paciente. Pues si tú vas a una consulta de un señor, una señora, si el señor se pusiera a decirte que es que resulta que usted no tiene nada en el sentido de que usted tiene un problema, que lo sabe, y resulta que usted esto, lo otro, pues no pasa nada, se va a morir, pero resulta que no se preocupe porque esto no pasa nada, se va a morir, es decir, no, es decir, la seriedad está, lo tiene que estar, pero no por un tema de seriedad, es que la realidad es la que es. Y si tú te acabas de sufrir un atentado, esta gente ahí completamente con un shock ahí tremendo, no va a ir un psicólogo y a una persona que acaba de sufrir un atentado, que acaba de vivirlo, no le va a decir, ríase un poquito, le voy a contar un chistecito, le voy a contar no sé qué, pues estará muy bien como intención, pero obviamente eso no es el momento ni la situación para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la vida tampoco se puede reducir a cuestiones de que sea todo agradable y confortable y todo tenga que ajustarse a mis sentimientos y a mis sensaciones que pueda yo desear. Es decir, yo lo que deseo es tranquilidad, que me dejen de una vez en paz, que tenga un mínimo de tranquilidad para poder vivir. Da igual lo que sea. Porque la gente otra les están pagando, muchísima gente que le están pagando, tiene un sueldo, y lo más curioso, que es un sueldo, por cierto, público, y sin embargo se están acabando en un vaso de agua. Entonces, claro, y piden tranquilidad, y te dice el otro que quiere trabajar, dice el señor, y no está diciendo nada. Con el trabajo se refiere, el trabajo se referirá, es ejercitar el trabajo, por lo que te pagan. No es el trabajo que dice uno, que estoy en casa y estoy preparándome un examen. No, te estás en un trabajo público.
quiere decir que tú estás supeditado a una actividad que supone la recepción, la actividad es el trato con personas que tienen unos problemas y van ahí a eso. Si tú eludes esa responsabilidad, el trabajo como tal que estás diciendo que ejerces no aparece por ningún lado. Es decir, sería una farsa. Eso sería una farsa total. Entonces, que aquí no se trata que aquí la gente del mundo, pues hay momentos, evidentemente, que la realidad que habláis, pues la realidad es que la realidad está llena de momentos desagradables, momentos tensos, momentos de angustia, de penuria, de incertidumbre, pero es que eso no es una cosa extraña. Que es que el mito ese que está funcionando ahí, de que hace ver que somos una especie de sujeto que tiene una especie de flujo continuo, de placer continuo, ad infinitum. Es decir, tendríamos que seríamos como lo de eso, lo del un mundo feliz, lo de Aldous Huxley, el libro este, el, el soma ese que toman ellos en la novela. Claro, para que las personas, pues, un flujo continuo a nivel puramente mm, orgánico, puramente, por eso, en este caso, neurológico, porque tenía que ver con, pero, del sistema nervioso en general, que entonces un flujo continuo en el que una persona estuviese sintiendo placer durante una actividad hasta infinito. Pero claro, eso, es decir, tiene que estar una especie como uno enchufado a una máquina que le produciera un placer infinito. Suponiendo qué máquina sería esa y cómo le aporta la energía y etcétera. Vamos a dejar aparte eso. Es decir, ¿cuál es la realidad? Pues que la gente se pone cada vez que dice esas cosas, se extraña. Si es que lo sabe todo el mundo. Si es que no, esto no es un invento de que la gente... ¿La realidad cuál es? Porque la realidad es que no se puede ajustar todo a lo que queramos. Porque el que piensa de esa forma no tiene educación en qué sentido. Porque evidentemente no tiene unos conocimientos básicos, entendimientos de lo que es la vida, la realidad, el mínimo, de científicos, lo que sea. Del tipo que sea, científico o no científico. Porque aquí, es decir, la racionalidad, los conocimientos, no se reducen a los conocimientos científicos. Porque hay una cosa que se llama racionalidad científica, que es importantísima y es fundamental. Porque establece una serie de teoremas que son, vamos, que están ahí fijos, estables y eso no se puede cuestionar. Ah, vamos, son independientemente de lo que diga uno u otro, está el teorema, se demuestra el teorema de Pitágoras, se demuestra, ahí no hay, y otros teoremas lo mismo, física, en química, lo que fuera, geometría. Pero ¿qué ocurre? Que además son fundamentales, porque eso, por cierto, esos teoremas, la ciencia construye el mundo, que eso es otra cuestión que habría que tratar en otro tema, en otro vídeo, que eso es un tema fundamental y profundísimo y que tiene sus, que además que es importantísimo, que es el tema de lo que es la ciencia. Es un tema fundamental y es, vamos, clave. Pero vamos, ¿qué quiere decir con esto? Porque es decir, la racionalidad, o sea, los conocimientos no se puede decir solo, no estamos hablando solo de conocimientos en sentido científico, porque hay unos conocimientos y racionalidad que no es científica y es tan importante o más. Hay conocimientos, hay realidades incuestionables o que están ahí que no son científicas. Es decir, la realidad tampoco es decir, aquí la realidad no se puede reducir a la cuestión de ciencia, por muy importante que sea. Es decir, lo digo porque esta especie como de fundamentalismo se llama, fundamentalismo científico, de que la realidad, la vida, la realidad se va a reducir, se va a arreglar todo en cuanto la ciencia dice la ciencia, sin singular, como si no saben lo que es eso, como si la ciencia fuera a arreglar o va en un futuro, va a dar respuesta a todos los problemas y dudas que tengamos los seres humanos o hemos tenido durante toda la historia. Eso es una idea, pues evidentemente que hay que andagar ahí, y se ve, ya lo digo ya, de antemano, que eso es una idea completamente, eso es metafísica, porque supuestamente hay, claro, las ciencias estarían todas, se unirían, y además la realidad, ¿cómo podría dar razón o descubrir el qué? Dependiendo, depende de muchos factores. Es decir, aquí educación, lo que digo, ¿qué es la educación? Se supone que es para qué, porque ¿qué es la educación? Conducir a alguien. Esto en el sentido etimológico es llevar a alguien, ¿no? Guiar a alguien. Pero claro, sabemos que en sentido regalado sí. Es decir, llevar a alguien que llevar a una persona a un colegio, ¿hacia dónde le llevas? Claro, esa es la pregunta. Si tú llevas a una persona a un colegio, está supeditado a una serie de leyes educativas, de programas educativos.
que están establecidos en función de qué. Esos programas educativos llevan hacia dónde llevan. A crear mejores seres humanos. Esa es la idea. Crear mejores seres humanos puede ser, pero eso, claro, ¿en qué plano ponemos eso? Crear mejores seres humanos. Gente más tolerante. Crear mejores, lo raro. Eso como fines están ahí. Pero luego el contenido cuál es, porque ahí está el conflicto. Porque ¿qué entiende uno? ¿Qué entendería a lo mejor el musulmán entender por seres humanos? Lo entenderá de una forma. El cristiano lo entenderá de otra. El budista de otra. El que no tiene ninguna confesión religiosa, cuando le habla de seres humanos, ¿cómo entenderá eso? Es decir, que aunque tú lo pongas como fines, programas educativos, que la gente que va a un colegio, niños musulmanes, cristianos, ateos, lo que fuera, si los pones en un colegio, que tienen que estar ahí, ¿objetivo cuál es? Crear mejores seres humanos. Pero si cada uno tiene una confesión que le hace ver el mundo y ser la humanidad del ser humano de una forma u otra, claro, es tan abstracto eso que al final, ¿cómo se canaliza? Muy complicado, porque claro, si al fin y al cabo, el conflicto lo tienes ahí. Por mucho que una persona se lleve mejor o peor. Entonces, ¿qué ocurre? Porque aquí la educación, un plan educativo, la gente vas a llevar a un niño al colegio ¿para qué? Esa es la cuestión. La educación ¿para qué? Esa es la clave. ¿Educación para qué? Porque no es educación en sí. Si tú te educas, ¿en qué sentido? Si tú adquieres unos conocimientos, del tipo que sean, serán para algo. No es para una satisfacción personal de que en un momento esté aburrido uno y diga, me voy a poner a estudiar porque estoy aburrido. No es eso. Educación es una cosa muy amplia. En sentido amplio no solo se refiere a los estudios tampoco. Educación no solo es estudiar o los conocimientos. Supone una serie de pautas, normas que están ahí funcionando. Sociedades de todo tipo, humanas, pero que se han ido evolucionando de una forma o de otra, que están canalizadas o están atravesadas por cuestiones políticas, religiosas de todo tipo, que eso hace que una comunidad llevan por otro y luego podrán incorporar o no en función de la potencia, claro, que ahí están los imperios funcionando, porque si hay un imperio que tiene la suficiente potencia para, a través de, tiene unos mecanismos para que la idea que tenga o ideas que tenga sobre su propia sociedad política o lo que ella cree que sea y pueda exportarlo extenderlo al resto de sociedad política que están más o menos en su órbita o bajo su dominio, va a poder, por eso un imperio, poder introducir una serie de ideas, las que fueran, para que esa sociedad política de turno que tiene su propio desarrollo, al final haya incorporado estas ideas que vienen del imperio. ¿Y qué ocurre? Que puede ser que choquen tanto que esa sociedad política pues no pueda tirar por ahí. O podrá filtrarse o podrá más o menos acomodarse o ajustarse a la sociedad política. Pero ahí está es decir, la potencia que tenga ese imperio para meter unas ideas u otras. Bueno, antiguamente, pues era que era, tienes que meter la idea de Dios cristiana. Evidentemente. Si tú eres un país, una sociedad política de ámbito religioso cristiano y vas a otro país para conquistarlo o para explotarlo o para lo que fuera, las ideas que lleves ahí van a ser cristianas. Y al contrario, si es un país musulmán, invade otro país, lo invade, va a intentar inocular o extender su cultura religiosa musulmana. Y entonces, en función de la potencia que tenga, pues esas ideas se podrán introducir, integrar más o menos. Entonces, si tú eres un imperio, tienes la fuerza que tengas, pues podrás decir, pues evidentemente, ¿qué es lo que importa en el mundo? La democracia. Pues si a mí es lo que me ha dado importancia en el mundo, pues y es lo que me vale, como ideología la voy a utilizar para que cuando un país se oponga a mis normas y me está entorpeciendo mis intereses económicos y por tanto expansivos, imperiales, puedo utilizar ciertas ideas para que el resto del mundo pueda decir, ¿lo ves? Si yo ejercito y hago esto, y yo invado este país, es por una causa que trasciende, que es instaurar la democracia ahí, porque hay un señor que es un dictador, un tirano, o los derechos humanos, o poner la democracia. Porque esa idea está ahí y tan potente que eso, independientemente de que tú hayas invadido ahí y hayas arrasado el país y hayas matado a todo el mundo y hayas hecho y que se ve. Y lo mismo pasaba antiguamente, con la idea de Dios que tenemos. Cambia ahora la democracia, no hay imperios, cambia ahora la idea de Dios antiguamente o lo que fuera. Es decir, que aquí la idea de educación es una idea complejísima, que todo el mundo aquí utiliza, hay gente que vive de esto, evidentemente, es su trabajo, porque una cosa, y formación, formar a la gente.
que es la base. Es formación, la educación sería como formar a las personas, formar a seres humanos, formar en este caso ciudadanos. Que esto lo de la Revolución Francesa decía que eran los derechos del hombre y del ciudadano, decían la Revolución Francesa. Que es lo que le dijo el Papa a otro, creo que es el Papa VI, ¿cómo era? No me acuerdo, no me acuerdo qué Papa era. Que le venía a decir, bueno, ¿y esta gente? ¿Quiénes son ellos para hablar en nombre de la humanidad? Derechos del hombre y del ciudadano. Ciudadano francés, pero ¿por qué dice del hombre? Claro. El otro, el Papa, decía que estaba hablando desde el punto de vista cristiano, decía, vamos a ver, pero si en todo caso los hombres serán hombres, los hijos de Dios, es decir, que es una idea muy compleja, que al mismo tiempo es importantísima y clave, porque no hay sistema político que pueda. Esto está, y además la educación es todo Platón. La República de Platón es decir, básicamente es una obra riquísima en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Que es una pena porque la gente pues tiene su idea que tenga ese libro, algunos tienen una idea más o menos que otra, más o menos tergiversada, más o menos sectaria o confusa de lo que era la República de Platón, se lo han leído, cómo se lo han leído, pero vamos a ver, es una obra riquísima en todos los aspectos, lo propone. Luego podemos decir lo que queramos. Entonces, claro, y básicamente lo que viene a decir Platón, lo que sería un poco la base del por qué hizo lo que escribió la República, es lo que viene a decir que para lo que tiene que serviría la filosofía es para formar gobernantes. La filosofía que fuera, la que fuera en este caso, la función sería formar gobernantes, es decir, educar gobernantes, educar gente para que puedan gobernar la sociedad política. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Que la educación está vinculada a la política. Estamos en lo que estamos. Podemos decir lo que queramos. Es decir, la educación ya no podemos reducirla a cuestiones, digamos, de comportamiento, de que una persona es más agresiva, una persona más áspera, que el otro es una persona con unos ámbitos, digamos, de más o menor trato con la gente, o más arisco, o más tal, hostil, que eso está ahí, pero que la educación estaría más vinculada a las cuestiones políticas. Política, por lo tanto, tendría que ver con la sociedad política, es decir, con un Estado. Lo cual ahí está vinculado al tema. Ya no podíamos reducir la educación a cuestiones puramente individuales, aunque están incorporadas, porque los individuos los forman en los estados. Los estados no están formados de nada, de nadie. Hay componentes que están ahí, ciudadanos, individuos y ciudadanos, personas, lo que fuera. Pero entonces, claro, la educación no se puede reducir a una cuestión de un ciudadano, de una persona, un individuo. Porque entonces no podíamos tirar. Claro, un individuo tendría una educación. ¿Y qué sería eso? ¿Y de dónde ha sacado esas ideas? Esa es otra. Un individuo suelto, por ejemplo, que aparece de la nada, tiene educación. Un individuo que apareciera Porque si es un extraterrestre, claro, tiene que venir con tendría otras instituciones del planeta que viniera, o del sistema solar que viniera, o no sé, de fuera, o de la galaxia que fuera. Pero un individuo que sale de la nada, que surge de la nada, un individuo viene al mundo y automáticamente, de una forma o de otra, ya está ya integrado en una serie de normativas, de instituciones que están ahí funcionando, y tú podrás optar por una, pero ya estás en media red, digamos, estás integrado ahí. Vienes al mundo y ya, incluso sin tener tu conciencia de tal, eres inconsciente porque estás viendo el mundo, pero eres inconsciente de lo que pasa a tu alrededor, pero tú ya automáticamente ya estás te están poniendo un nombre u otro, te están registrando tal, un nombre, una fecha, tal, registro, y ya estás incorporado a unas instituciones, con unos padres determinados, o una madre, un tal, un cual, en una ciudad determinada. Es decir, ya está sujeto a una jurisdicción, una ley, es decir, ahí está, es decir, el individuo de la nada, ¿qué sería eso? Un individuo que parte de la nada, no nace de la nada. Y aunque partía de la nada, vamos a suponer que parte de la nada uno. En el momento que estás integrado en el mundo, suponiendo que vamos a poner que parte de la nada. Estás integrado, viene de la nada. Pero si aparece, en el sitio que sea, automáticamente, de una forma directa o indirecta, vas a incorporar un montón de instituciones que están envolviendo el lugar en el que tú has venido al mundo. Independientemente de que luego tú te podrás cambiar ahí en un sitio u otro. Y ahí está el tema, que la educación supone una cuestión, está vinculada necesariamente a la política, a las sociedades políticas.
lo que fuera esto, que a su vez pertenezcan a un grupo de sociedad políticas, a un estrato superior, un imperio, lo que fuera, pero están claramente circunscritas. O sea, la educación no podemos reducir a los hábitos y comportamentales que tenga una persona, aunque estos hay que tenerlo en cuenta. Porque una persona con su comportamiento áspero, desagradable, eh, incívico, eso evidentemente repercute en cualquier sociedad política. Si eso se extiende y se va comunicando y se va extendiendo como si fuera una plaga, evidentemente, si esos hábitos, que es lo que estamos viendo hoy en día, si la gente cada vez está más degradada, que lo vemos por todos lados, que solo viven para la propia satisfacción personal, que si el alcohol, que si la cocaína, que si todo el día jugando a esto, que si los hábitos, digamos, más puramente mm, de cuestiones puramente que tienen que ver con la otra satisfacción, digamos, orgánica, etcétera, erótica, personal, de lo que fuera, si todo el mundo al fin y al cabo todo se mueve en el a ver que alguien me haga caso, voy a ponerme a no sé dónde, a ver si alguien ay, es que estoy muy malito, es que mira, mira, a ver si alguien me dice lo guapo que soy, a ver si alguien, por favor, que alguien me diga que soy muy guapo y que si no, no puedo vivir, que alguien me diga que estoy tal. Pues claro, esa gente no es un individuo. El problema es que eso, como se va extendiendo, al final toda sociedad política comunidad se degrada y se desintegra y se viene abajo. Entonces convives, mejor dicho, en un sitio en el que se puede convivir, porque todo el mundo viviría para sí mismo. Y por tanto no podría vivir. En resumida cuenta, resultado, que al final vives para ti mismo, pero al final ni tú mismo existirías. Conclusión, ese vivir para uno mismo supone la propia autoextinción. Esa es o la propia aniquilación. O mejor dicho, mejor la autodestrucción, porque la aniquilación ya es todo lo demás. Una cosa es la aniquilación, otra cosa es la destrucción. Porque tú aniquilas algo, no dejas nada. Pero destrucción supone romper, descomponer cosas que luego se podrían juntar de una forma u otra. Esa es la diferencia. Aniquilar algo supone que algo desaparezca, totalmente. Totalmente. Entonces, si uno solo vive para sí mismo, para la complacencia y que los demás me halaguen, y en función de que los halagos que reciba o no reciba, la gente, yo me voy a sentir mejor o no, y eso se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo por todos lados, al final tienes lo que tienes. Que como todo el mundo solo vive para la propia autosatisfacción personal, del tipo que sea, de la actividad que tenga, pues la conclusión cuál es. Porque ese propio individuo va a desaparecer. Ese y todos. Porque no hay nada por debajo que sustente toda esa toda esa ponzoña y toda esa ideológica y ética y moral que subyace a un Estado. Etológica y conductual. Todo ese tipo de. Y institucional. Hace que un país al final, un país no, una sociedad política y una sociedad en general, pues al final pues se desaparece. Conclusión, desaparece, muy bien, desaparecemos todos y se acabó. Entonces lo que hay que hacer, como vamos a desaparecer todos, cerramos las universidades, las facultades, los centros de investigación, los ministerios, los ayuntamientos, las televisiones, y se acabó. Lo cerramos todo y ha ido muy buenas. Aquí acaba esto. Esto es la educación. La educación es que cada uno viva para uno mismo, que todo el mundo se ofende. Yo, no, yo además puedo decir las cosas más desagradables y horribles del mundo, pero eso no importa. Me lo puede decir una persona, además falsamente. Eso es lo peor. Lo peor es cuando tú a alguien le dices a una persona, por ejemplo, si tu padre ha sido un terrorista, que además tiene la orgullez de decir, mi padre, estoy orgulloso de mi padre lo que hizo. Tu padre era terrorista. Y en un momento que estás en un congreso, que te están pagando un dineral por decir lo que tendría que digas, todos los meses, y hay otra señora que le pagan también por lo mismo que a ti, en el congreso, y te dice que tu papá era un terrorista, y resulta que el señor dice que estaba orgulloso de su padre, pero sin embargo se ofende de tal manera que le dice a la otra señora, te voy a denunciar, voy a poner a querella por decirme que mi padre era terrorista, pues eso es un ejemplo de tanto que puedo dar de cómo funciona esto. Que al final resulta que uno pues solo vive para el- es decir, que aquí las cuestiones son, depende cómo me tocan a mí o no. Si es que es igual, si usted señor dice que su padre está orgulloso y la otra señora dice que es un terrorista, pues tendría que decir, pues efectivamente era un terrorista, pero yo estoy orgulloso de mi padre. No decir, le voy a poner denuncia por decir que es terrorista. ¿Entienden por dónde va la cosa? Y eso es un ejemplo para muchísimas cosas. Es decir, que al final la realidad, los hechos, no se le pueden circunscribir a los pensamientos que tenga uno, las sensaciones que tenga uno, cómo lo reciba. Al contrario, si uno dice a alguien tal cosa que es falsa, eso sí. Si tú a una persona le estás acusando de algo que es
se comprueba que es falso, que es una calumnia, se llama, evidentemente esa persona tendrá que reaccionar de alguna forma. Te podrá poner una denuncia, te podrá querer. Pero claro, si a una persona le dices algo que se ajusta a la realidad, a los hechos, por mucho que a ti te afecte, te ofenda, que es obvio, lógicamente te va a ofender, pero no puedes decir, oye, esto que está diciendo este señor es una ofensa porque está faltando la verdad. No, te podrá ofender, claro, pero si es una verdad, es decir, si un señor es un violador, pues evidentemente, por mucho que te pueda ofender a ti, si lo eres, por mucho que te ofenda, es que te están acusando de algo que está ahí, que se comprueba porque está ahí el hecho. Por lo tanto, es decir, aquí no se puede decir que uno es que si se comprueba que ese señor está comprobado fehacientemente que lo ha hecho, lo ha repetido, y encima lo han encerrado en la cárcel, y encima resulta que luego lo han soltado por no saber muy bien por derechos humanos, no sé qué, por otra señora que está diciendo que es feminista y la otra señora dice que es feminista, resulta que empieza a ir violadores a la calle, a la Totiplén. Y dice que es feminista y gracias a su incompetencia quedan sueltos violadores de todo tipo, violadores repetidamente consumados. Sin embargo, luego, como son seres humanos, tienen su oportunidad de vivir, como todo el mundo, como todo hijo de vecina. Tienen derecho a vivir porque tienen que ser luego consumidores como cualquier otro. Todos somos consumidores. En el fondo somos todos consumidores. Ya seamos terroristas, violadores, lo que queramos ser. En el fondo, como somos todos, en el fondo lo que somos consumidores. Pero claro, consumidores sin sociedad política de base, sin estados. Eso es lo que se supone. Se están suponiendo que somos consumidores, pero desde el punto de vista, digamos, individual. Que estamos ajenos vivimos al margen de las propias instituciones que nos envuelven, que nos han envuelto y que las puedan envolver o no. Es decir, aquí la entiende, la educación la entiende, se entiende por una cuestión puramente subjetiva y la gente, que esa es la cuestión. Vivir es convivir. Entonces, si tú a alguien le insultas y le faltas el respeto constantemente, que además personas que están ahí apoyando, personas que no son dudosas, porque dijeras que persona es una persona que está haciendo el mal ahí, que siempre está ahí y tal, pues, vale, esta persona está ahí molestando, siempre está ahí faltando el respeto, tal, pues dices tú, este señor le dices esto, pues oye, pero claro, no se puede uno enseguida ponerse, es decir, cuando se dice cosas, uno tiene que ofenderse y sentirse muy mal cuando dice cosas a la gente que evidentemente pues faltan la verdad. Ya no es que falta la verdad, la gente que te están apoyando y te están ayudando, pues tienes que tenerlo en cuenta. Es decir, aquí la lengua, pues evidentemente la boca se nos va enseguida y es muy fácil, yo el primero, que todo el mundo es muy fácil aquí enseguida soltar la lengua y empezar aquí a... Eso es facilísimo. Pero ¿qué ocurre? Con una persona que tiene educación, ¿qué quiere decir? Pues que sabes que tú puedes decir cosas a la gente que puedan ser ofensivas y en qué sentido, porque puedan, digamos, perjudicar o claramente su personalidad. Su personalidad. Personalidad supone no es una cuestión puramente biológica. Cuando tú estás atacando la personalidad de un individuo humano, estás atacando, digamos, las instituciones que la han hecho, de la forma que sea, culturales, religiosas, la que sea, la cultura. Por lo tanto, cuando tú atacas la personalidad, estás atacando, digamos, a lo que le ha, lo- la que- aquello que lo ha configurado, que de ser un individuo humano, le ha hecho ser, para bien o para mal, lo que es luego. Por tanto, aquí la idea de persona es fundamental también. Es una idea fundamental. En educación, en política y en todo. Y claro, idea de persona hay muchas. Esto viene, la idea de persona, esto viene de los conflictos de los concilios. La idea de persona, esto viene, y aparte, es una idea cristiana. La idea de persona es una idea que viene del cristianismo, de la idea de los concilios cristianos. Nicea, Éfeso, las cuestiones cristológicas, de la personalidad de la persona, de la personalidad de Dios, de sus diferentes personas o no. De ahí viene el que luego se extendió y al final luego es un individuo, una persona y además luego en tema, eso tiene que ver mucho también la democracia. Porque claro, un individuo, tú no vas a votar si no eres persona. Porque un individuo, es decir, un recién nacido no es una persona como tal, no va a ir a votar. Y tampoco puede votar con 10 años. ¿Por qué es? Pues cuestiones puramente de reglamentación, digamos, jurídica, lo que sea. Pero un señor dice a este señor hasta otra, 18 años, mayoría de edad. Se supone que una persona con 17 años y 364 días, esa persona es menor de edad. Pero lo que hace o incide o no puede hacer es ya tan trascendental que da igual que tenga 17 años y 364 días como si tiene 18 años y un día. Se ven es decir, cuestiones puramente
Arbitrarias en qué sentido? Se instauran las leyes, se consensúan, pero una persona no es más persona o menos porque tenga 17 o porque tenga 65 años. Eso no es así. Una persona puede tener 65 años hace, hace 40 años, 47 años, que es mayor de edad, y esa persona está completamente degradada, embrutecida, depauperada, completamente. Entonces, por mucho que tenga 40 años más que el otro señor que tiene 18 años, si esa persona no tiene educación, está completamente degradada. El otro señor puede tener 18 años, 19 años, y por lo menos tiene un comportamiento, digamos, lo más aceptable posible en general. En general. Por lo tanto, en la edad adulta, la mayoría de edad, no supone, no supone una, un valor, digamos, necesario y un valor que determine a la persona. Es una cuestión puramente jurídica, positiva, que está ajustada a un organismo para determinar una serie de leyes y normas. Pero una persona, por el hecho de ser mayor de edad, no necesariamente esa persona es más importante o menos. De hecho, se ve. Una persona con 50 años, 60, 70 y 80 y ahí lo vemos, el panorama. No tiene la vida, no ve nada más. Entonces, esa mayor de edad será puramente para ejercer un derecho el otro. Pero no define a esa persona. Y al contrario, 14 años, una persona no es un menor de edad, porque va a tener menos valor por esa razón. Es decir, no podemos reducir las cuestiones puramente jurídicas tampoco. Las cuestiones de educación, aunque estén implicadas, están ahí. No se pueden reducir las cuestiones de educación, tampoco se puede reducir una cuestión jurídica. Está vinculada necesariamente a la política, pero no se puede reducir a cuestiones jurídicas. Aunque también estén vinculadas a las cuestiones jurídicas, claro. Porque una sociedad política sin cuestiones jurídicas, pues ya me explicarán qué es eso. Las que sean, tipo de cuestiones jurídicas que sean, del derecho que tengan, como sea, lo que fuera. Es decir, aquí la educación se utiliza mucho, pero se reduce a cuestiones puramente de comportamiento, más o menos de hábitos de comportamiento individuales, de, de, de conductas, de hábitos, y además, esto es fundamental, que al final, esto es una idea, creo que esto es de Aristóteles, que esto es que, que viene un poco a decir que la excelencia, es decir, somos, realmente, al fin y al cabo, lo que las personas somos lo que hacemos repetidamente. Repetidamente. Lo que hacemos repetidamente. Entonces, la excelencia, entonces, según Aristóteles, no sería puramente un acto. No es un momento que una persona se comporta excelentemente, sino que sería una cuestión de hábito. Hábito. Repetición. La excelencia estaría en el hábito. En la repetición recurrente de unos comportamientos. En el caso de la excelencia, claro. Los otros datos serían. Entonces, no es una cuestión puntual, concreta, de que un señor o señora es, se ha comportado excelentemente, por muchos actos que tenga, sino que es la repetición. La repetición es lo que hace el hábito. Por lo tanto, una persona, da igual que uno diga que yo puedo decir que soy la mejor persona del mundo, yo puedo decir la persona que yo puedo decir, personalmente, yo puedo decir así, arbitrariamente puedo decir, porque me apetece, me voy a sentir muy bien, puedo decir, yo soy la persona más amable del mundo, la persona más pacífica del mundo, la persona que no se mete en problemas con nadie, yo puedo decir lo que quiera, que soy, soy una bellísima persona, soy lo mejor del mundo, yo puedo decir lo que quiera. Pero ¿qué ocurre? Que da igual lo que diga yo, porque lo que de verdad importa es lo que el mundo a tu alrededor, gente, puedan entender o ver de ti. Si yo digo que soy esto o lo otro, puedo decir lo que quiera. Pero si yo objetivamente he maltratado y he tratado mal a mucha gente, para mucha gente soy eso. Independiente de que yo diga que soy, como si quiero ser yo la madre Teresa de Calcuta o lo que fuera. Yo puedo decir lo que quiera. ¿Qué ocurre? Ahí están los hechos, no es para agradar. Es decir, cuando uno hace algo, un comportamiento humano, no se puede reducir a que uno se sienta mejor o peor o esté con sus actos. En el sentido de que, ¿no? Es lo que piensan los demás. Es decir, si tú te comportas de forma completamente pues incívica, irrespetuosa, dañando constantemente, agrediendo, faltando al respeto, da igual que tú un día te pongas la máscara y digas, no, si es que en el fondo yo soy inocente, porque es que yo, como yo no hago mal a nadie, es que la gente es muy mala, el mundo es muy malo,
Y la gente muy mala que va haciendo el mal por ahí. Y claro, yo soy una persona inocente que viene al mundo limpio, sin mácula. Soy una tabula rasa. Y claro, me fue formando. ¿Y qué me vino? Pues lo que me ha pasado en el mundo, pues culpa del otro y de la moto. Y yo pues soy una persona que venía al mundo, iba a ser bueno, yo iba a ser bueno. No sé cómo, pero yo vine al mundo para ser una persona intachable, eh, sin ningún tipo de mácula. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo, angelical, sin materia, y entonces empezó a venir al mundo, empecé a juntarme, vinieron unos y otros, y al fin y al cabo, pues que yo estoy degradado, hecho una mierda, o estoy hecho un polvo, por la culpa que puede ser. Esto es imposible, tiene que ser culpa de alguien. ¿Quién es? Por la que sea. El entorno, el empedrado, el otro, el de la moto. Y al final, pues claro, eso es absurdo porque al final con eso no vas a ningún sitio. El comportamiento está. Vivir es convivir. Comportamiento supone otro. Entonces, las cosas que hace uno, las que sean, siempre lo hace en función de otros. Por lo tanto, de una forma u otra va a repercutir en otro. Entonces, por mucho que uno diga que yo soy la mejor persona del mundo, da igual que lo que yo diga. Lo que importa es lo que piensen los demás de ti. Y no solo digo una persona u otra, que sea el vecino, el otro, que no te conoce nada. Si hay una serie de hechos repetidos, va a repercutir negativamente en ti, en tu personalidad. Que ahí está la cuestión. La cuestión esto tiene que ver con la personalidad. Que la idea de persona está intersectada con la idea de persona, la persona está intersectada con la persona de otra. O sea, la personalidad de uno intersecta con la personalidad de otros. No puede ser de otra forma. Están interactuando, intersectando unos y otros. Las acciones de unos y de otros, que están envueltas en unos circuitos ahí procesales, que se están intersectando, se están ocultando, se están tapando, se están cubriendo unos con otros, se abren paso unos u otros, pero la personalidad supone unas actividades, unas acciones que están hechas conforme a un circuito global de una persona. Pero además que no está aislada, no puede estar aislada. Independientemente de que esa persona pueda ser una persona más solitaria, estar más solo en la vida o estar menos, estar más aislado, vivir con menos gente a tu alrededor, con más. Porque en el fondo, esa es la cuestión. Tú puedes estar rodeado de gente a tu alrededor, puedes tener muchísima gente a tu alrededor constantemente, y eso no implica que tú seas importante para gente, o para quien fuera. Les interesarás a uno u a otro. Y además, si tú lo enfocas, si una persona enfoca todo para tener a alguien a tu alrededor, de que yo a ver cómo pueda agradar a todo el mundo, y que es imposible porque a la gente en general no se puede agradar porque aquí cada uno tenemos visiones a veces muy diferentes de las cosas, a veces no, casi siempre. Y entonces, de una forma u otra siempre chocan visiones de todo tipo, en cualquier tipo de categoría. Si tú hablas de una cuestión cinematográfica, va a haber alguien, tu película favorita es tal, siempre va a haber alguien que diga que esa película no vale para nada o la menosprecie, y al revés. Música, lo mismo. Lo otro, es decir, política, vamos, eso es imposible evitarlo. No se puede, es decir, uno tiene que partir parte de que no puede agradar a todo el mundo. Es imposible. Y el que vive con esa idea, pues se va a llevar unos palos tremendos, constantemente. Hay que aceptar por eso, como pueda uno, porque una cosa es aceptar la crítica, evidentemente, si te están calumniando, te están difamando, pues evidentemente eso no es lo mismo que alguien te haga una crítica argumentada sobre algo. Eso, además, que es lo lógico. Porque una persona que está en el mundo tiene que aceptar, tiene que incorporar las críticas que le puedan venir. A partir de ahí, podrá decir tiro por aquí o tiro por allá. Tampoco estás de aquí vivir en su mundo. Aquí yo digo lo que me da la gana y a mí me importa un poco. No, no, si es que uno, porque puede estar equivocado en muchos aspectos. Por eso tiene que estar abierto a que si alguien corrige o intenta decir esto, pues intenta por lo menos ver si eso va a algún sitio o no. Pero claro, no se puede decir las cuestiones de aquí, de que yo me siento o no me siento. Sentimientos tenemos todos. Y además, ¿qué pasa? Que hay que manifestarlo. ¿Qué pasa? Que si yo no manifiesto, por ejemplo, el llanto constante, ¿qué pasa? Que no me. Sí, ¿qué pasa? Que no. Pues, y además, ¿para qué lo hago? Y si una persona se esconde, no quiere que le vean llorando, ¿qué pasa? Que como no existe, no se ve. Claro, esto que estamos en. Esto es lo de Berkeley, ¿no? El obispo Berkeley. Esto es lo del idealismo materialista, ¿no? Lo de ser percibido, ¿no? Ese es percibir. Ser supone ser percibido. Lo que no se percibe no existe, ¿no? Estamos en esa. Aunque luego encima, ¿cómo lo arregló este señor? Esto es lo del empirismo inglés, uno de los tres famosos. El George Berkeley, el obispo Berkeley. Lo que viene a decir un poco al final, que efectivamente todo ser es percibido. Lo que no es percibido no existe. Pero él cómo lo arregló, que en el fondo aquellas cosas que creemos o que podrían no existir, en el fondo sí que existen. ¿Por qué?
porque las estaría viendo o percibiendo Dios. Así es como lo arregló ese señor, que además tiene su lógica, porque él era obispo y tal. Pero es decir, que al final, si no se percibe o se entiende algo, se ve, parece que si algo no se exhibe, no existe. Pues no necesariamente. Es decir, es una idea tremenda, profundísima, que además muchas veces da vergüenza ajena porque a veces no quieres decirla, porque ni tú mismo la quieres, muchas veces ni entiendes lo que quieres decir, porque al final se confunde, no sabemos si estamos en lo que se habla de educación, no sabemos si hablamos de un comportamiento, de una norma, de un comportamiento incívico, de un comportamiento poco urbano, de cuestiones puramente de un carácter, de etológicas, y al final pues nos ocurre de todo, porque no sabemos si la educación en sentido político pues es una cosa, y además sería la base. Es decir, que al final es una idea complejísima, que nadie quiere indagar en nada, pero lo que quiere es opinar de todo. La verdad es que da vergüenza ajena, que esto es una cosa que tenga alguno que decir esto da vergüenza ajena, porque al final, pues es que da vergüenza, claro. Pues tienes que decirlo porque realmente es una cosa que no se ve muy bien esto dónde va a parar. Si ven los problemas, pues evidentemente hay un problema determinado, se ve, se puede ver, se comprueba tal, y se puede decir, pues efectivamente este problema que se ve ahí, puedo poner estos medios para ver que esto se solucione. Pero cuando las cuestiones se supone que de base no tienen ningún fundamento con el que se puedan operar, pues eso completamente eso no va a ningún sitio, porque claro, ¿cómo se va a arreglar un problemas que no tienen ninguna base fundamental? ¿Cómo operas y que no se puedan operar con ellos? Al final, para resolver problemas tienes que operar con ellos. Aquí estamos muy fundiditos para lo que queremos, pero para faltar el respeto a todo el mundo, somos los primeros. Ahí no nos ofendemos, cuando es al contrario. Lo que tiene que hacer uno es ofenderse por el mal vivir, por la injuria, la difamación. Cuando tú sabes decir, lo peor que hay, cuando tú a una persona le acusas de algo y tú sabes que es falso, eso es, como persona te deja a la altura de la que. Es decir, por mucho que tú digas que tú te creas que eres la mejor persona del mundo. Tú puedes decir lo que te dé la gana, pero. Y a los padres, que esto se ve claramente, esto es cada vez está más extendido. La falta de respeto que hay a los padres es una cosa que eso dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Qué sociedad es tan bonita que vivimos. La sociedad, digamos, del progreso, y esto viene por todos lados. ¿Qué sociedades tan bonitas en la que los hijos no respetan a los padres? Eso es fenomenal, es lo más bonito del mundo. Se ve la degradación. Una persona que no respeta a los padres es un padre que te ha dado la vida. Pues si tienes algún fundamento, vamos a ver. Si una persona, si por ejemplo tienes unos padres que te han pegado, no te han dejado vivir, que te han hecho un mal vivir ahí, que te han explotado, que te han. Pues de decir, esta persona tiene razones para decir, oye, qué padre más horrible me ha tocado. Y aún así todo, ejemplo, lo vemos en muchísima gente de esta que ha vivido, que han tenido padres horribles, y sin embargo, lo vemos, el margen mínimo de respeto hacia los padres lo tienes, se ve por todos lados. Incluso un caso como ese, que podría estar más o menos justificado porque esa persona, sus padres lo han hecho mal vivir y lo han llevado una vida horrible, tremenda. Y aún así todo van a mantener. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, de fondo, es lo que tanta del mundo, tanta la vida. ¿En qué sentido la vida? No me refiero solo a traerte al mundo. Cuando no eres nadie que han tenido la posibilidad de darte a un sitio y que puedas moverte por aquí y por allá. Porque si no te dan de comer cuando estás ahí en la cuna, ni te atienden, te puedes ahogar en la cuna. Si no hay nadie ahí, un padre que te esté vigilando, te puedes ahogar como niño. Si no te alimentan, lo mismo. Si no te dan limpia, lo mismo. Porque tú eres completamente no estás incapacitado para eso. Pero eres un bebé, eres un niño. Es decir, eso no se puede pasar por alto. Por lo tanto, la falta de respeto, la calumnia hacia los padres, sobre todo cuando son padres ya tan mayores, y cuando una persona es tan mayor, gente con estas edades, y todavía estemos ahí, haciendo responsable, cuando una persona con estas edades, seguimos haciendo responsable a los padres, ahí se dice el nivel, se dice la degradación en la que vive uno. Pero esto no tengo nada más que decir.